Amigos de Reporte Índigo, lo decía Pedro Navajas y lo decía bien. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y yo agregaría aquí las ironías de la vida. En estos días, Usain Bolt está cumpliendo una gira con sus patrocinadores, con la marca Puma y algunos otros, que lo han llevado a Buenos Aires. Buenos Aires, que no tiene una cultura de atletismo, tiene una cultura de otros deportes, el básquetbol, incluso el hockey sobre pasto, el fútbol, pero el atletismo le ocurre igual que a nosotros, hay mucha indiferencia. Y llega entonces el hombre más veloz del mundo, cobrando millones de dólares por una exhibición en pista, en donde tendrá quizá un rival más o menos a modo y otros totalmente desconocidos, para levantar estos billetes que se van a dar, por supuesto, por las entradas, la televisión, los patrocinadores. Y después hará una carrera contra un autobús lleno de personas. Al final se va a ir muy divertido, le van a aplaudir y se va a llevar varios millones de dólares a la bolsa y continuará la gira. La vida te da sorpresas. 1936, Juegos Olímpicos de Berlín. En medio de la parafernalia de la Alemania nazi que iba en ascenso, es Jesse Owens, atleta de raza negra, que por cierto, mucho más discriminado en los Estados Unidos que lo que dicen que ocurrió en Alemania, en donde muchas cosas son leyendas, incluso aquella negativa de Hitler de felicitarlo. Esto no ocurrió, pero al final de cuentas, símbolo de el orgullo norteamericano en contra de la Alemania nazi, pero muy tarde. Los reconocimientos a Jesse Owens se dieron mucho después de haber realizado esa hazaña portentosa de las 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Finalizando estos Juegos, y en medio de la euforia de las 4 medallas de oro, que no significan lo mismo que ahora, un ganador olímpico ahora es algo muy diferente a un ganador de aquella época, en donde apenas si se conocían las noticias por los periódicos, por los teletipos, quizá por el radio, pero llegó de todas maneras a Nueva York y se le hizo un gran homenaje en la Quinta Avenida. Y después, ¿qué pasó con Jesse Owens? Debió dedicarse a seguir corriendo, que es lo único que sabía hacer, y muy rápido, para poder sobrevivir. Solamente que los Juegos Olímpicos de 1940, que se celebrarían en Tokio, no se celebraron por el gran conflicto armado, la guerra que más muertos ha dejado en la historia de la humanidad. Obviamente en 1944 tampoco se llevó a cabo, continuaba la guerra, y para 1948, cuando llegaron los Juegos Olímpicos de Londres, que por cierto fueron rescatados por la capital inglesa y por el gobierno británico, con una gran austeridad en aquellos Juegos Olímpicos, de otra manera se hubieran perdido para siempre. Los atletas iban con la comida racionada, y muchos que viajaron a Londres lo hicieron con sus propios alimentos. Las cartillas de racionamiento existían en aquel entonces, pero este no es el tema. Para ese entonces Jesse Owens ya había desaparecido del firmamento. Ya no era el gran campeón olímpico, ya no era el que obtuvo las 4 medallas, él tenía que sobrevivir. ¿Y cómo lo hizo? Pues se dedicó a viajar, prácticamente a pueblear en muchas partes, sobre todo del nuevo oeste de los Estados Unidos, Texas, Oklahoma y aquellos lugares. Y acompañando a un circo se dedicó a correr contra caballos, se dedicó a hacer retos especiales, siempre apostado en esa gran velocidad y en esa gran determinación que el propio Jesse Owens tuvo. La vida te da sorpresas, insisto. Y nuevamente la ironía. Jesse Owens lo hizo para sobrevivir hasta que se perdió por ahí. Por supuesto, los reconocimientos a Jesse Owens vinieron más adelante por parte de la propaganda política de los Estados Unidos, que le interesaba mostrar la perversidad de la Alemania nazi a la que ya habían derrotado. Usain Bolt no es culpable, por supuesto que no. Usain Bolt gana muchos millones de dólares porque es el hombre más rápido sobre la tierra y porque vivimos estos tiempos de apertura, estos tiempos de gran comercialización, estos tiempos de mercadotecnia, estos tiempos de los atletas consumados que deben dedicarse toda su vida y todo el tiempo a su preparación, y en donde 1 en 100,000 es el que destaca. Y ese es el que se lleva estos millones de dólares. Que conste, no se los quitan a nadie. No comencemos a comparar a los médicos o a los poetas o a los ingenieros o a los científicos con los atletas. Cada campo genera su propio ingreso. El deporte no le roba nada a nadie. Pero hoy Usain Bolt cobra por esta exhibición corriendo contra un camión el $1,000,000 que Jesse Owens nunca soñó ni siquiera ver junto. Para Jesse Owens, sus medallas significaron poder
alcanzar la oportunidad en un circo de hacer algo raro, como correr contra un caballo. Para Usain Bolt, esto, le aseguro, ni siquiera está en su mente. Así las cosas, pues, los atletas de hoy tendrían que voltear al pasado y encontrar que gracias a aquellos están donde ellos se encuentran ahora. Signos de los tiempos. Jesse Owens nació a destiempo, nació antes.